Le doy la palabra a la doctora Ana Bustillos, del Servicio de Clínica, que va a presentar a la paciente. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias. Bueno, el caso se trata de una paciente femenina de 15 años de edad que es oriunda de Santa Fe, previamente sana, que no tiene un pediatra de cabecera en esta institución, que consultó en Ciudad de Origen hacia noviembre del año pasado, más que nada por infecciones del tracto urinario bajas a repetición. En ese contexto se le hizo una ecografía renal y como hallazgo se ve un incidentaroma. Es ahí cuando decide consultar a nuestra institución y al valorarla el examen físico tenía un peso de 50 kilos, una talla de 1,56 y la pubertad completa. Si bien la paciente ya venía bastante estudiada en la ciudad de origen, acá se le repiten ciertos estudios en contexto de estos antecedentes, ¿no? Es una paciente que si bien era previamente sana, tenía algunos registros de hipertensión arterial asintomáticos que se diagnosticó más que nada por mapa. El padre y la abuela paterna, ambos con hipertensión, y una abuela materna que se le realizó una tiroidectomía. Como antecedentes de la enfermedad actual, la paciente lo que refería es que desde el verano, ella llega acá en febrero, desde el verano tenía sofocos, tenía diaforesis y eventualmente algunos episodios de cefalea o de palpitaciones en algunos contextos como el juego, por ejemplo, y había tenido este episodio de dolor torácico. Con estos antecedentes, teniendo en cuenta la cefalea, las palpitaciones y la diaforesis de la paciente, se sospecha principalmente de un feocromocitoma. Como estudios complementarios, en Ciudad de Origen se le había realizado esta ecografía renal, que como hallazgo tenía la masa sólida a nivel suprarrenal derecho de 3,5 centímetros, y una ecografía tiroidea que se veía la glándula de aspecto homogéneo, pero con un quiste coloide en el tercio proximal del lóbulo izquierdo. Acá también se le vuelve a repetir un laboratorio donde se observaban principalmente las normetenaprinas urinarias elevadas y la noradrenalina también elevada en orina, y en plasma la noradrenalina elevada. Se le hizo un ecocardio y un electrocardiograma, donde se le vio una insuficiencia tricuspida ligera, y también se le realizó una resonancia magnética de abdomen sin contraste, donde se evidenció la glándula suprarrenal derecha aumentada de tamaño, y estas dos imágenes nodulares, que bueno, se observaban heterogéneas, con realce el contraste, que eran sugerentes del feocromocitoma. Se le hizo también un PET, donde la verdad que lo único que se observó positivo fue esta lesión suprarrenal derecha hipermetabólica y un fondo de ojo normal. Un poco para repasar la cronología del caso, ella llegó a nuestra institución en febrero del 2025, se le hizo esta valoración multidisciplinaria por cirugía pediátrica, oncología pediátrica, cardiología, endocrinología y nefrología. Posteriormente, con el diagnóstico de feocromocitoma, se la siguió a la paciente principalmente por endocrinología, donde se pidieron todos los estudios complementarios, se programó la cirugía y se hizo previamente el bloqueo arenérgico prequirúrgico. Y efectivamente, en abril de este año se hizo la arenelectomía laparoscópica de forma exitosa, se tomó el tejido para biopsia y recuperó en internación, continuando sus controles de forma ambulatoria y con la biopsia positiva para feocromocitoma. Ahora sí, bueno, doy la palabra al Servicio de Oncología Pediátrica. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Mara y la idea es hablar un poquito de este caso. ¿Me escuchan bien todos? Sí, perfecto. Perfecto, listo, seguimos entonces. Bueno, ¿cuándo sospechar clínicamente un paciente con feocromocitoma? Como recién dijo Ana, la tríada clásica de cefalea intensa, diaforesis y palpitaciones o taquicardia es lo típico, pero también hay que tener en cuenta otros signos y síntomas, como pueden ser, además de hipertensión arterial, que puede ser paroxística o sostenida, crisis hipertensivas súbitas desencadenadas, ella decía por el fuego, pero puede ser por ejercicio, cirugía, micción,
ansiedad, ataques de pánico, temblores, pérdida de peso, palidez, ¿sí? Náuseas y vómitos y dolor torácico. Entonces, ¿cuándo sospechar clínicamente? Ya que es una patología muy infrecuente en pediatría, tenemos que estar alertas y las pautas de alarma tendría que ser cualquier paciente que tenga hipertensión difícil de controlar, especialmente en jóvenes, o con una historia familiar de feocromocitoma o de síndromes genéticos, como es el MEN2, el von Hippel-Lindau, el neurofibromatosis, crisis adrenérgicas inespecíficas, masas suprarrenales incidentales en una imagen, como fue el caso de esta chica, o hipertensión en el embarazo con síntomas asociados. Entonces, ¿qué hacemos clínicamente tenemos estas sospechas? ¿Cómo empezamos? Primero con pruebas bioquímicas, tal cual se hizo, con determinaciones de niveles plasmáticos urinarios, de metanefrinas y normetanefrinas. Segundo, continuamos con, que obviamente van a estar aumentados, seguimos con imágenes, generalmente pueden ser detectados por un incidentaloma, recordemos que el 4% son incidentalomas, generalmente se detectan por una ecografía, pero deberíamos continuar los estudios con una tomografía o una resonancia para la localización. Y después sí, tenemos los PET que pueden ser con FDG o con DOPA, y la gammagrafía con MIBG para detectar si es localizado o tiene alguna otra masa en alguna parte del cuerpo. Y todo niño después las pruebas genéticas deberían pedirse al niño, si son positivas, después ampliarse a la familia. En cuanto, la siguiente, en cuanto al tratamiento, el gold standard para el tratamiento es la cirugía, que es la única opción que tenemos curativa. Después todo lo que nosotros podemos plantear en cuanto a tratamiento quimioterápico o con MIBG, radioterapia, la verdad que son paliativos. La cirugía con una resección quirúrgica completa, generalmente se hace una adrenalectomía, si está en la glándula suprarrenal, y está indicada siempre que el tumor sea resecable y no haya contraindicación, y siempre que sea posible con un abordaje mínimamente invasivo. ¿Cuáles son los objetivos de la cirugía? Con esto vamos a mejorar los síntomas y signos relacionados con el exceso de las catecolaminas, vamos a mejorar los síntomas y signos relacionados con el espectro de masa que esté generando el tumor y a minimizar el riesgo ya sea de recurrencia o todo es muy importante, que ya después lo seguirán viendo a lo largo del Ateneo, la preparación preoperatoria con un control adrenérgico para evitar las crisis hipertensivas intraoperatorias que pueden ser potencialmente mortales. Se debe realizar el bloqueo farmacológico 2 o 3 semanas previas a la cirugía, con bloqueadoras y receptores alfa adrenérgicos o beta adrenérgicos de acuerdo a los síntomas, y hiperhidratar. En cuanto a los tumores no resecables o metastásicos, debe considerarse en forma individualizada el tratamiento de elección, ya que estamos hablando de un tratamiento no curativo. En cuanto a los tratamientos médicos crónicos, sí, alfa y beta bloqueantes, y tenemos ya quimioterapias, como dijimos recién, en forma paliativa, no hay con certeza un esquema clásico de tratamiento para feocromocitoma, pero sí la combinación de quimioterapias como ciclofosfamida, vincristina y dacarbazina, se observó respuesta con ellas. Y después hay algunos tratamientos dirigidos como inhibidores de tirosinquinasan que pueden llegar a utilizarse. Lo mismo que la radioterapia metabólica con MIBG, que está descrito en algunos pacientes con algunas respuestas positivas. En cuanto al siguiente esquema, este es el esquema que recién dijimos en cuanto a qué hacer en cuanto a la cirugía y a los tratamientos en cuanto si no se llega a lograr una resección completa o si hay metástasis.
Ahora, el pronóstico, cuando hablamos de pronóstico, sabemos que el feocromocitoma en general tiene un buen pronóstico, especialmente si es benigno, como es en el 90% de los casos, si es localizado, si se realiza una resección completa sin complicaciones, si no hay síndromes hereditarios asociados, si no hay metástasis de invasión local y si se tiene un buen control preoperatorio con los bloqueantes. La tasa en estos casos de curación es de más del 90% de los tumores en el caso de los benignos. Ahora, ¿cuándo tenemos un mal pronóstico? Si tenemos tumores malignos o metastásicos, que son muy raros y se ven en el 10% aproximadamente de los casos. Si tenemos mutaciones genéticas de mal pronóstico, si el diagnóstico fue tardío, ya con un daño cardiovascular, cuando uno llega a hacer el diagnóstico, ya sea por miocardiopatías o arritmias, si se encuentran recurrencias tumorales, que es aproximadamente entre el 5 y el 15% de los casos, y si hay crisis hipertensivas mal manejadas. Y esto en cuanto recién decíamos de los feocromocitomas malignos, que son aproximadamente el 10% de los casos, se definen por la presencia de metástasis en sitios donde no hay normalmente tejidos cromafines, como es el hígado, pulmón, hueso, ganglios, porque es muy difícil a nivel de imágenes, en verdad no sé si se puede, a nivel de imágenes y en cuanto incluso la anatomía patológica, definir si se trata de un tumor benigno o maligno. Por eso sí es importante estudiar el tumor si se encuentra localizado o si hay metástasis. En estos casos, la supervivencia sí disminuye entre el 40 y el 60% dependiendo del tratamiento que se instaure. Muchísimas gracias, Mara, por la presentación. Ahora también damos la palabra a la doctora Yumira Fittipaldi del Servicio de Endocrinología Pediátrica para continuar. Bueno, hola a todos. A ver si... Ahí está. Bueno, un poquito la idea es sumar a lo que dijo Mara. Hay una guía que se publicó en diciembre de 2024 para el seguimiento y el diagnóstico de estos chicos. Es una guía pediátrica. Y un poco es repasar algunos conceptos y ir dirigidamente al caso clínico, como fue la presentación de nuestra paciente. A ver, siguiente. Entonces, breve, para sumar a lo que dijo Mara, obviamente que estos son tumores neuroendocrinos que son muy poco frecuentes, que surgen de la médula adrenal o extraadrenal, que son los que llamamos paragangliomas. Es más frecuente en adultos y solo un 10 al 20% de los casos de feocromocitomas diagnosticados son pediátricos. En la mediana de presentación de estos chicos es entre los 11 y los 15 años y nuestra paciente al diagnóstico tenía 14 años. Y un concepto muy importante es que en pediatría el 70-80% de los casos tienen una base genética. Entonces, es muy importante para el seguimiento y ahora después vamos a hablar un poquito más adelante, entender qué gen podría estar asociado en nuestro paciente, que hay reportados al menos 25 genes que tienen susceptibilidad tumoral. Siguiente. Entonces, dentro de estos genes asociados a esta susceptibilidad tumoral, la literatura habla de dos grupos. Un tercer grupo, en realidad, hablan de mutaciones más somáticas, pero vamos a dirigirnos especialmente a estos primeros dos grupos. Y por ejemplo, en el grupo 1 tenemos el gen supresor de VHL, von Hippel-Lindau, o algunas mutaciones de subunidad del complejo de succinato deshidrogenasa. Y en el grupo 2, entre los más frecuentemente reportados son genes asociados a neurofibromatosis o el protoncogen RET, que va a dar la asociación MEN2A y 2B. Entonces, mirando estos genes, y como todavía no tenemos el estudio genético de la paciente, lo que intentamos hacer es hacer como una valoración previa a la cirugía para intentar pesquisar a ver si teníamos alguna asociación.
siguiente, que hay como animaciones. Entonces, pensando e intentando descartar VHL, por ejemplo, se pidió un fondo de ojo para descartar hemangioblastomas que la paciente no lo tenía, que esto clínicamente a veces desde los 3 años uno puede llegar a ver alguna lesión, no lo tenía, una ecografía abdominal para ver quistes pancreáticos o tumores renales que digamos, la paciente no tenía ningún otro dato asociado. Lo mismo que en el segundo caso, para descartar alguna asociación con el MEN2A o 2B que presentan cáncer medular de tiroides, se pidió una ecografía de tiroide, calcitonina, que fue todo normal. Entonces, clínicamente intentamos valorar a ver si podíamos llegar a arribar a otro diagnóstico y la paciente no presentaba ninguno de estos. Y, perdón, dentro de que ahora lo vamos a ver más adelante, el grupo 1 tiene un fenotipo de catecolaminas a predominio de noradrenalina, que es lo que tiene esta paciente. Entonces, por lo menos para intentar pesquisar de qué grupo podríamos pensar que es nuestra paciente. Siguiente. Y con respecto a la sospecha clínica, cuando uno tiene un paciente con sospecha de feocromocitoma, puede ser por una incidentaloma, si hay signos y síntomas asociados al exceso de catecolaminas, o cuando hay un familiar de primer grado, o cuando uno está haciendo un screening por una mutación genética ya conocida. Entonces, en esta paciente, inicialmente fue por un incidentaloma, en el contexto de ITU apareció esta masa suprarrenal en una ecografía, y cuando uno iba interrogando estos signos y síntomas asociados a exceso de catecolaminas, la verdad que era más en el interrogatorio dirigido, no es que lo traía como un problema. Un poco lo que contaban al inicio, como era el verano, decían que tenía un poco más de calor, un poco de sofoco, pero fue más cuando uno buscaba los síntomas más que la familia los haya reportado. Y con respecto a la hipertensión, algo importante a destacar es que en pediatría es infrecuente que sea como el signo cardinal. En general, es más marcado en los pacientes adultos. Obviamente es paroxístico. Y un paciente tenga la TA normal, no va a descartar obviamente el diagnóstico. Siguiente. Y dentro de la valoración cardiológica de esta paciente que tuvimos, ya traía un mapa que tenía algún registro aislado de TA, alguna sistólica que nos marcó de 150, pero en general los registros de presión arterial habían estado normales, limítrofes. Ecocardiograma normal, electronormal, a la valoración cardiológica de base estaba relativamente adecuada. Siguiente. Entonces, un pequeño repaso de cuando uno tiene que pedir las catecolaminas que se piden en orina de 24 horas o plasmáticas. em, Algunas cuestiones por ahí para repasar que es importante, por ejemplo, para la toma de la muestra en sangre, que el paciente tiene que hacer reposo 20 minutos antes de la extracción del laboratorio, el ambiente tiene que ser cálido, que no tiene que hacer frío porque es un gatillo para aumento de catecolaminas. Con respecto a la dieta, no es necesario hacerla si uno está pidiendo metanefrinas, pero sí para algunos otros metabolitos, así que sí valorar que no tome café o nicotina, ¿sí? Previo a la toma de la muestra, y algunos fármacos como las anfetaminas o el metilfenidato que hacen un bloqueo en la recaptación de noradrenalina, así que sí algunas cuestiones en la preparación previa son importantes. Y dentro de la valoración de la paciente, como les contaba al principio, tenía tanto las metanefrinas urinarias como plasmáticas con predominio de noradrenalina. Siguiente. Y para terminar la valoración adrenal, lo que intentamos terminar de ver con esta paciente es que no haya ningún otro signo asociado con exceso de cortisol, por ejemplo, para descartar un Cushing, o clínica de hiperandrogenismo también con laboratorio normal, un test de dexametasona, digamos, como para descartar que la corteza adrenal esté con adecuada función. Y tenía todo bien. Entonces, los estudios por imágenes
ya los mencionaron y los van a hablar más adelante. Obviamente la ecografía con el hallazgo del incidentaloma, la resonancia marcaba esta imagen suprarrenal derecha solamente y el PET con FDG, que fue lo que se hizo con esta chica, marcaba una lesión hipermetabólica solo en la glándula suprarrenal derecha, no había otra lesión que esté observable en el resto del estudio. Siguiente. Entonces, como mencionó Mara, es muy importante la preparación prequirúrgica, idealmente es entre 7 a 14 días antes de la cirugía, asegurar un adecuado volumen, ¿sí? Y con la paciente se usó doxazosina como alfa bloqueante, una más, y a las 48 horas se agregó atenolol cuando presentan registros de por ahí de aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces, con alfa y beta bloqueo, la paciente estuvo bien controlada, hicimos seguimiento con cardiología y con nefrología, y la verdad que tuvo como buena tolerancia a la preparación. Siguiente. Entonces, regresando a nuestra paciente, tuvo una preparación quirúrgica, prequirúrgica adecuada, fue, como les dije, valorada por cardiología, nefrología, anestesiología previamente, por nuestro servicio también por endocrinología, como se hizo toda una valoración multidisciplinaria. Se realizó una cirugía laparoscópica que más adelante les van a contar. Y la anatomía patológica nos arrojó el resultado de un feocromocitoma, que era nuestra sospecha inicial. Ya tiene el estudio genético en proceso en el Hospital Gutiérrez y a partir de la valoración de esta paciente tenemos algunos interrogantes, ¿sí? Si esta niña es un caso índice y si es necesario evaluar al resto de los familiares. Había antecedentes en la familia del lado del padre con abuelos fallecidos, con hipertensos, el padre es hipertenso. em, Nos preguntamos cómo tenemos que hacer el seguimiento longitudinal a esta paciente y cuando tengamos el hallazgo del test genético, si tenemos que buscar activamente otros tumores o que otras patologías asociadas tenemos que tener presente. Siguiente. Y por ejemplo, uno más. eh, Cuando uno mira en esta guía, según el gen que podría estar asociado a este feocromocitoma, lo que marca es que el seguimiento es de por vida, porque en pediatría es frecuente la presentación de tumores que sean asincrónicos. Entonces, cuando uno tiene la causa genética ya confirmada, requieren este tipo de seguimiento y en el primer renglón, que se ve chiquitito, pero en el primer renglón cuando no encontramos una causa genética, de todas maneras se hace un seguimiento a 10 años después del diagnóstico de la paciente. Siguiente. Y la última, en el seguimiento posquirúrgico de nuestra paciente, la idea es hacer a las 2 a 8 semanas posterior a la cirugía, repetir las metanefrinas y normetanefrinas en plasma y en orina, eventualmente volver a repetir una imagen entre 3 a 6 meses, porque en los pacientes pediátricos es frecuente que haya tumores metacrónicos metastásicos. Y un comentario, digamos, en los pacientes que ya tenemos el estudio eh, de un gen confirmado, cuando uno tiene una base genética confirmada, hay reportados de un segundo tumor primario en una media de intervalo en el 25% de los casos a los 9 años, el 38% a los 25 años y un 50% a los 31 años del diagnóstico. Entonces, uno más, es importante que estos pacientes con una base genética de un feocromocitoma deben tener un seguimiento de por vida con dosajes de catecolaminas una vez por año o bianual y según el gen reportado buscando otras patologías de base. Muchísimas gracias, Yami. Ahora damos la palabra a Sabrina Pinto, de Cirugía Pediátrica. Bueno, ¿cómo están?
Nosotros ya haciendo un enfoque mucho más quirúrgico, se imaginarán que cuando tenemos este tipo de imagen y este tipo de sospechas, lo que tenemos que definir es qué tipo de abordaje va a tener la paciente, con el objetivo principalmente de resecar el tumor de manera completa y hacerlo de la mejor manera posible. Eso significa ofrecerle a la paciente la posibilidad de que sea mínimamente invasivo, siempre y cuando tengamos la posibilidad. Nosotros este esquema lo describimos en el 2022 y lo publicamos en el Pediatric Surgery International, que está basado, digamos, en la experiencia que hemos tenido con nuestros tumores adrenales y realizando el esquema y la designación de cuáles serán los pacientes que se pueden beneficiar de un abordaje laparoscópico. Y acá vamos a dejar un poco de lado los neuroblastomas, que sabemos que es lo más frecuente y lo que tenemos que al principio descartar, no en el caso de nuestra paciente, pero porque, bueno, teniendo los factores de riesgo asociados a imagen y tal, es algo un poquito más complejo de decidir. Pero en el caso de nuestra paciente, que tenía ausente este tipo de indicadores y que además no era la sospecha diagnóstica inicial, y sabiendo que el tumor tenía en conjunto, porque eran dos piezas, en realidad dos nódulos, más o menos de 5 centímetros, decidimos hacer un abordaje laparoscópico. Estas son las imágenes que venían mencionando y las que nosotros utilizamos para proyectar el procedimiento quirúrgico. Parecía que los dos nódulos estaban bastante cercanos entre sí, que solamente estaban limitados a la glándula suprarrenal derecha, y eso nos permite saber quirúrgicamente cuál es la celda que tenemos que abordar. De entrada, nosotros lo que visualizamos es más o menos este esquema. En el caso de la glándula derecha, la dificultad, si se quiere, que uno tiene es la presencia del hígado, que si bien uno puede retraerlo y demás, no deja de sumarle un poco más de condimento al procedimiento quirúrgico, pero la ventaja que nos da en relación a la del lado izquierdo es que teniendo la cava, uno puede identificar bastante rápido cuál es la vena de drenaje de la glándula suprarrenal. Del lado izquierdo, a veces un poquito más difícil. Pero entonces, si nosotros tuviéramos este esquema traducido en nuestra paciente, lo que tenemos que tratar de identificar es la celda de la suprarrenal, que va a estar, por supuesto, por arriba del polo superior del riñón, inmediatamente debajo del hígado. Para esto, hacemos una disección, que ahora se la voy a mostrar en el video, pero tratando de exponer el sector de seguridad que va a estar dado principalmente entre la cava y la vena renal derecha, que sería como el límite de disección. Nosotros, si ya vemos la vena renal, no seguimos a partir de eso, porque sabemos que la suprarrenal va a estar sí o sí por arriba de ese sector, y que entre un 90 y un 96% de los pacientes van a tener una sola vena. No todos, y justo en el caso de ella tenía una segunda, pero bueno, por eso hay que ser cautelosos. ¿Por qué nos importa tanto la vena? Porque el tiempo venoso es el más importante. Como vienen diciendo, este tipo de tumores generan catecolaminas, y nosotros tenemos un manipulador de la glándula bastante enérgico durante el procedimiento quirúrgico, o vamos directamente a buscar la vena sin haberla identificado previamente, podemos generar una liberación excesiva de catecolaminas que nos lleve a una crisis hipertensiva. Por lo tanto, la paciente tiene mayor riesgo de sangrado, hay que estabilizarla, enlentecer el procedimiento quirúrgico y demás. Entonces, la manipulación tiene que ser lo más cautelosa posible, y el tiempo venoso es el tiempo más importante de la cirugía. Al principio se decía que lo primero que uno tenía que hacer era ir a trabajar sobre la vena suprarrenal. Ahora se dice que en realidad va a depender del paso a paso y de lo que el cirujano se vaya encontrando en el camino, para no saltearse ningún paso indefectivamente. Acá van a ver el video. Si nos acompaña la cámara. Ahí va. Habitualmente usamos una posición de casi 45 grados en relación al decúbito de preferencia. Abrimos el peritoneo para poder abordar la celda de la suprarrenal. Esto es lo que estamos haciendo en este momento, porque recuerden que está bastante escondida. Y como les decía, nos vamos a ir bien en relación al hígado, que al principio usamos sus ligamentos para sostenernos y permitirnos tener un poco más de espacio, pero que al final de todo lo vamos a terminar trabajando para darle más movilidad a la glándula finalmente. Pero lo importante acá va a ser poder identificar bien el borde inferior de la suprarrenal para poder ir a trabajar sobre la cava, que va a ser el borde medial. Eso es lo que estamos haciendo acá. Si se dan cuenta, está bastante irrigado. Esto también tiene que ver un poco con la patología. No deja de ser un proceso tumoral, aunque sea benigno en el 90% de los casos, como mencionaron. Entonces, hay que trabajar vaso por vaso para evitar que sangre. Pero fíjense que tratamos siempre de que sea más sobre el riñón, con todo el riesgo que eso conlleva, que sobre la glándula, para no tener que no generarle ninguna liberación excesiva de catecolaminas.
Generalmente la glándula tiene triple irrigación, una inferior que viene del polo superior del riñón, una media que a veces es directamente de rama de la aorta y la superior que es una diafragmática. Las arterias en general no tienen un cuerpo tan importante en el caso de la suprarrenal, entonces este tipo de energía que se llama armónico nos permite trabajarla sin tener riesgo de sangrado, así que la arteria la vamos a caracterizar en alguno de estos pasos sin ningún problema. Y acá, como les digo, empezamos a liberar la cara medial y yéndonos hacia superior para tratar de identificar la vena la cava y ya encarar la vena suprarrenal con mayor seguridad. Siempre que se pueda vamos ganando pasos. Fíjense que no fuimos a trabajar la vena desde el principio porque no es lo que primero se mostró. Acá sí, ya, eso que están viendo abajo del hook es la cava y lo que estamos sacando son todas las adherencias que tiene y vamos a empezar a identificar los vasos. A veces son delgados, otras veces la vena se puede ramificar a la salida inmediata de la cava, otras veces una sola. Ahí estamos identificando una de las ramas, pero más tarde vamos a terminar de tratar toda esa. Fíjense que tiene un gran cuerpo la vena, es mucho más significativa que la arteria, y eso que le estamos poniendo es un hemolog, que es hidroabsorbible. Se ponen dos, uno superior y uno inferior, y quemamos la vena con energía. El tumor, como está bastante irrigado, también tiende a sangrar, obviamente, toda la grasa perisuprarrenal está muy irrigada, así que bueno, eso hay que ir controlándolo, y ahí el anestesiólogo nos dice, ¿sabes que tuvimos una baja importante de la presión arterial, pero ahora volvió a subir? Ahora volvió a subir, entonces esto no permanece. Exacto. Cuando nos dijo volvió a subir, volvimos a trabajar con cautela, y finalmente nos dimos cuenta que tenía una rama superior, y cuando la seccionamos a esa, la presión arterial terminó de estabilizarse. Por eso les digo que aunque sea en un 4% hay que tenerlo en cuenta, porque puede ser el desencadenante de la crisis hipertensiva. De hecho, se ha visto que la accesoria da más crisis que la principal. Una vez que terminamos, queda totalmente liberado el tumor. Fíjense que está la celda vacía, y sacamos la pieza en una bolsa para poder entregar la anatomía patológica dentro de lo que se pueda completa. Ese es un segmento de Gerota que también salió durante la disección y decidimos llevárnoslo. Ya que estamos, obvio. Y listo. ¿Ok? La paciente se puede dar en 48 horas, que eso obviamente habla del abordaje, porque muchas veces el abordaje convencional nos da la facilidad de poder manipular, obviamente con mayor cuidado y demás, pero la recuperación no deja de ser de una cirugía convencional con una incisión mucho más grande que esto, donde se abordó a la chica con 3 puertos de 5 milímetros, 10 milímetros, no hay comparación. Entonces a las 48 horas estaba cocinada, la vimos a la semana en el consultorio, y estaba haciendo prácticamente vida normal, sin ejercicio físico. Bueno, muchísimas gracias, Sabri. Ahora, como último invitado, damos la palabra a Paola de la Iglesia, del Servicio de Anatomía Patológica, que está acá con nosotros. Hola, ¿cómo están? Bueno, desde el punto de vista de la patología, este era finalmente un solo tumor que estaba bastante confinado a la suprarrenal, a la suprarrenal, bien digo. Esta es una inmunohistoquímica para sinaptos, se ven marrón las células tumorales, pero era sobre todo para que vean la cápsula, que está bastante íntegra. Acá se ven algunos remanentes de corteza suprarrenal, y esta es la lesión que tiene el patrón clásico del feocromocitoma, que es exactamente igual desde el punto de vista morfológico con el paraganglioma, y muy similar a otros tumores de la cresta que podemos ver en el adulto sobre todo, y que se caracterizan por estas células con citoplasmas amplios que se disponen como en nidos, con arcadas vasculares bastante prominentes, que es el patrón anidado que se describe clásicamente, ¿no? Una de las cosas que mencionó Mara al principio era como las diferencias pronósticas de tumores, digamos, feocromocitomas benignos y malignos. Y a mí me parece importante resaltar que desde el punto de vista histológico, o desde la definición histopatológica del feocromocitoma, el feocromocitoma no se considera un tumor benigno.
Hay algunos que van a comportarse agresivamente, pero el diagnóstico de malignidad va a ser más bien retrospectivo. Y ha habido muchos intentos para definir el comportamiento, o predecir el comportamiento desde el punto de vista histopatológico. El más conocido para el feocromocitoma fue el score de Paz, que se describió en el 2004 más o menos, donde se buscaban algunas variables histológicas y se intentaba correlacionar eso con, digamos, el comportamiento agresivo de la lesión. El score de Paz define algunas características que también sabemos que digamos, que tienen relación con comportamiento más agresivo, como infiltración de la cápsula, digamos, con morfología o evidencia histopatológica de comportamiento agresivo. Invasión vascular, extensión por fuera de la cápsula de la suprarrenal, pero también con criterios que por ahí tienen una alta variabilidad entre observador, como puede ser la pérdida de patronalidad o la atipía, pero bueno, en general todos los tumores de las crestas neural suelen tener actividad reactiva, pueden tener cada tanto núcleos monstruosos, de hecho acá este es un índice de proliferación, pero se ven en celeste algunas imágenes de núcleos que son por ahí un poco más grandes. Entonces, la definición del score genera como resultados bastante variables. Lo que sí tiene es un valor predictivo negativo bastante alto para aquellos pacientes que tienen score menor de 4. Y los pacientes que tienen score más de 4, algunos son completamente benignos y otros son agresivos. Y en la clasificación del 2022 de la WHO de tumores neuroendocrinos se desaconseja el uso de scores histológicos para el feocromocitoma, razón por la cual nosotros no lo incluimos en el informe. Sin embargo, si uno tuviera en cuenta la historia, ¿no? de la construcción de esos scores, sí este caso tiene algunas digamos, algunas cosas que llaman la atención. La primera es la presencia de embolias vasculares. Este es un vaso venoso, tiene glóbulos rojos que se ven acá como puntitos rojos, y esto es tumor en la luz del vaso. Eso por un lado. Y por otro lado, el índice de proliferación, 1567, este sí empieza a estar más objetivable en algunas series. Los índices de proliferación mayores al 3% se han relacionado con comportamientos más agresivos. Lo que está pendiente en esta paciente es la inmunohistoquímica para succinato de deshidrogenasa, que la hemos pedido hace poquito, porque bueno, tiene un fenotipo de noradrenérgico, es un inmuno que a veces también pedimos para algunos tumores renales, y sí está muy en relación con mutaciones germinales del complejo de genes del succinato de deshidrogenasa. Es el único resultado pendiente en ella, mientras sale el genético. Muchas veces en realidad lo pide el genetista retrospectivamente cuando encuentra algo, pero bueno, la sospecha de germinal en ella es alto, y con esta histología, aún en un tumor completamente confinado a la glándula suprarrenal, no puede decirse que el comportamiento va a ser completamente indolente, ¿no? Es como para seguir, sobre todo en segundos tumores que pueden hacer este grupo de pacientes. Muchísimas gracias, Pau. Y ahora damos lugar a algunas preguntas o comentarios. ¿Alguna duda? ¿O alguien que quiera comentar? Yo siempre puedo decir algo, bienvenida. No, yo digo, a ver, perdón, voy a dejarlo ahí. Perdón, soy la doctora Obregón de genética. Los genetistas tenemos dos tipos de consultas de estos pacientes, ¿no? Tenemos aquellos pacientes que vienen con un tumor de feocromocitoma o un paramangioma, que vienen a averiguar, ¿no? Si el problema ha sido un problema somático, ¿no? En el lugar, un cambio de información genética en el lugar, una mutación somática o variante somática, o si hay un componente germinal, esto es, está en el resto de sus células, a buscar un estudio molecular en sangre periférica para ver si esto es hereditario, ¿no? Para el resto de la familia, su descendencia. Esos son los habituales. Pero tenemos un segundo grupo de pacientes ahora, que es aquel paciente que por alguna razón, por otra cuestión, se hizo un exoma o un panel,
Y estos genes están dentro del grupo de lo que se llaman genes que deben ser informados como hallazgo secundario o incidental. Esto es, que lo encontraste sin ir a buscarlo, por otro motivo, y el paciente todavía no tiene síntomas. ¿Por qué? Porque este grupo de genes, igual que otros que están, son alrededor de 80, 90 genes que decidió el American College of Medical Genetics, que deben ser informados, es porque necesita vigilancia al paciente. O sea, este paper que mostró Yamila, muy interesante, sobre las guías que tienen que ver de qué es lo que uno tiene que vigilar en un paciente, tienen que ser también usados en aquel paciente que incidentalmente se encontró, digamos, una variante de tipo germinal, ¿no? Ese era el comentario que quería hacer. Y la pregunta, ¿no?, iba a la cirujana, que a mí siempre como me da como cosita esto de andar toqueteando, ¿no?, un feo cromocitoma, ¿no? Entonces, ¿usted sabe cuál es la incidencia de la gente que se puede morir en una cirugía crónica? Bajísimo. Pues, he escuchado a más de uno que pasó de largo en una cirugía como esta, ¿no? Quizás no en esta institución, en otros lugares, pero digamos que la acción y la falta de un buen control de anestesista, lo que sea, que está monitoreando las catecolaminas, ¿no? Esto. Y el control previo. Y el control de la preparación previa. Esa preparación previa. Exacto. No sé si me escuchan allá los Vení, demás. vení. Sí, soy Alonso, no, por ahí lo puede decir Ana también mejor, pero digamos, acá hay que sacar de lado la tentación de un hallazgo de una masa y una consulta del pediatra al cirujano o eventualmente al oncólogo, bueno, venir que te opero, digamos. Acá hay que revisar bien los tipos de imágenes, hay que, el cirujano tiene que estar atento porque la consulta le va a llegar a él y tenerlo en la cabeza. La diferencia con la tomografía o la resonancia entre un ganglio de neuroma y un feocromocitoma es nula. Entonces, ir a operar un ganglio de neuroma en la glándulo suprarrenal y que sea un feocromocitoma es catastrófico, digamos, en términos de la reparación. O sea, la pregunta Gaby es verdad, pero siempre y cuando no haya reparación. Y dos o tres cosas de reparación que ya me voy a pasar. Uno es que estos chicos, y los adultos también, llegan deshidratados, porque están poliúricos constantemente, entonces cuando las catecolaminas caigan bruscamente, van a tener hipotensión refractaria, terapia, tiene que estar atento a eso y van a necesitar mucho volumen. De hecho, muchos pacientes se internan 2 o 3 días antes para sobrehidratarlos, como dijo Yamila o Sabrina. Y el otro punto, en pacientes pediátricos también vienen depresionados de glucógeno hepático por las catecolaminas que tienen durante todos estos meses anteriores al diagnóstico y hacen involuciones profundas cuando tratan las catecolaminas bruscamente, que además están bloqueadas y están bloqueadas. Entonces, necesitan rescatarlos con glucógeno o con glucosa o con catecolaminas. Así que yo te voy a dar una pregunta. Digamos, en la dieta nueva también son insistidores también quizás para la radióloga, son insistidores en que en aquellos pacientes que su estudio genético es negativo, buscar la mutación en el tumor. ¿También? Porque puede darse la situación de un paciente donde esa mutación está en forma de mosaico, no solamente la suprarrenal, sino en la bunda de paraganglioma, bueno, desarrollarse un tumor. ¿Es factible? ¿Qué tan factible es la búsqueda genética sobre la pieza tumoral? Bastante factible. Yo te diría que bastante factible. Acá muchas veces se hace. Sí, nosotros hacemos paneles, bueno, lo tenemos mucho más también. No sé, están en el hospital. No, nosotros, lo pongo así, así. Nosotros tenemos paneles de secuenciación de nueva generación, que son estrategias que nos permiten evaluar un montón de genes de manera simultánea en un solo estudio, con una muy alta sensibilidad. En general lo usamos para mutaciones somáticas de genes accionables en cáncer. Claro. Esa es la principal práctica y el requerimiento tumoral es bastante bajo. Con una muestra que tenga un 20% de fracción tumoral y más de 200 células, lo podemos hacer. Son paneles chiquitos, tenemos de 52 genes, el que usamos para mutaciones somáticas. Ahora estamos intentando volver a tener un panel para pacientes pediátricos, que es mucho más grande y más complejo, que tiene unos 130 genes, que es de Thermo Fisher.
Y eso lo usamos en material parafinado, o sea, anda realmente muy bien y somos bastante eficientes en eso. Sí hay que tener ciertas consideraciones. Primero que cuando uno informa un panel que está diseñado para detectar mutaciones somáticas, como nosotros tenemos DNA tumoral que está compitiendo con DNA de células no tumorales, porque eso siempre pasa, siempre el tumor tiene inflamación, vasos, fibroblastos, en general, el reporte lo único que va a decir es que se llama la atención una mutación con alta frecuencia alélica y que se sugiere un segundo panel germinal. No va a ser categórico para el diagnóstico de mutaciones germinales, sino que simplemente va a sugerir un estudio germinal posterior y hasta ahí va a llegar. El panel de Childhood, que todavía lo tuvimos un tiempo, es un panel bastante caro, ahora estamos intentando volver a tenerlo, tiene muchísimos genes que vemos en tumores pediátricos asociados a cáncer hereditario en general, ¿no? Desde Dicer, WT1, RB, un montón. Pero la información que va de este panel llega hasta ahí. Y la única precaución que hay que tener, que en general en el hospital la tenemos, pero para a veces llegan pacientes que se han operado afuera, es el cuidado de todo lo que llamamos variables preanalíticas. El ARN y el ADN empieza a degradarse apenas una muestra se saca del paciente. El RNA es particularmente susceptible a la degradación. Entonces hay dos variables que son críticas, que llamamos el tiempo de isquemia fría, que es el tiempo que tarda una muestra desde que se saca hasta que se sumerge en formol, que debería ser siempre menor a 1 hora y de preferencia debería ser inmediata, porque el RNA empieza a degradarse automáticamente después de sacar la muestra. Y la otra son los tiempos de fijación, que es el tiempo que pasa esa muestra en formol, que tiene que ir entre las 6 y las 48 horas máximo. Eso, digamos, uno lo puede controlar en algunas instituciones grandes, pero en muestras que vienen de afuera a veces eso no pasa y más o menos el 20% de nuestras muestras de secuenciación, nosotros para adultos secuenciamos muchos tumores de afuera, tienen resultados no informativos por mala preservación. Entonces, esto es algo que es medio crítico, sobre todo en este tipo de pacientes, donde la muestra es medio fundamental para el seguimiento posterior y no se puede volver a rebiopsiar o no se puede buscar otra muestra, que eso esté cuidado para que se pueda hacer el estudio. Pero sí, es re factible hacer un parafinado. No sé cómo es el tema de las autorizaciones de las obras sociales, ¿no? Fallan. Puede fallar. Pero de todo modo, digamos, si uno lo mira evolutivamente, ¿no? Hay algunos estudios genéticos que las obras sociales están como empezando a aceptar más fácilmente, y uno de esos son los paneles de oncología, digamos. Todos los paneles que tienen que ver con cáncer hereditario son mucho más factibles de que una obra social lo acepte que otro tipo de paneles de lo que pido yo para mis pobres pacientes con déficit intelectual, que habitualmente no son aceptados, pero como que cáncer y epilepsia son dos grandes palabras para los auditores. Sí, algo que pasa hoy en las clasificaciones, particularmente de tumores pediátricos, es que las definiciones son citogenéticas o genéticas. Entonces, hoy es muy difícil diagnosticar un glioma, porque el glioma se define por la alteración molecular, ya no es el patrón morfológico, el patrón de inmuno, sino que particularmente en los pediátricos que tienen tumores indiferenciados, muchos sarcomas, digamos, relacionados con funciones génicas, y de alguna manera ya no los puedes diagnosticar. Entonces hoy las clasificaciones, y ya se empieza a hablar de algoritmos de paneles, o sea, hay lugares donde empiezan con un algoritmo, por ejemplo, para fusiones en sarcomas, entonces el panel de fusiones negativo pasamos a DNA, y ya la inmunistoquímica se queda corta, es casi como un método de screening para definir qué panel vas a elegir. Entonces, sin paneles, la verdad que ya veo que no podemos diagnosticar. Y no. Cara, que se sale en cara. Estamos poniéndonos más caros. Sí. Bueno, también más sofisticados. Muy bien. Bueno. Bueno, muchas gracias a todos.